We often treat issues in the extremities, like the foot and ankle shown here, by looking at the corresponding nerves in the spine. A ver, vamos a meternos de lleno con este tema. Hay algo que le pasa a muchísima gente, sobre todo a partir de los 60 años más o menos, que es empezar a notar sensaciones raras en los pies, un hormigueo, pinchazos, a veces como un entumecimiento. Y la reacción casi siempre es la misma. Seguro que esta frase suena, ¿verdad? Es lo típico que se dice para quitarle importancia, como si fuera algo que, oye, toca pasar sí o sí al hacerse mayor. Es una forma de normalizar una sensación que en realidad, de normal, tiene poco. Porque vamos a pararnos a pensar. ¿Y si esa idea que todo el mundo repite no es del todo cierta? ¿Y si el cuerpo en realidad nos está intentando decir algo más importante que un simple número en el carné de identidad? Aquí está la clave de todo. Esas sensaciones, la mayoría de las veces, no son un achaque de la edad y ya está. Son una señal de aviso temprana. Un chivatazo de que los nervios están empezando a pasarlo mal. Es una advertencia que pide atención, no que la ignoremos. Y ojo, esto no significa que haya una enfermedad grave, ¿eh? Para nada. Pero sí que es un mensaje muy claro del cuerpo. Es oye, que algo por aquí dentro está cambiando. Y ese es el momento de empezar a entender qué está pasando. Para que se entienda bien, lo mejor es una analogía, una comparación muy sencilla que lo deja todo clarísimo. Vamos a imaginar que el cuerpo humano es como una gran ciudad, con su propia red eléctrica. Pensemos en esto. El cerebro. Esa es la central eléctrica que lo genera todo. ¿Y los nervios? Pues los nervios son los cables que distribuyen toda esa energía, toda esa información por la ciudad entera. Y esa información, como por ejemplo sentir el frío del suelo, viaja como una señal eléctrica a través de esos cables. Pero aquí viene el detalle fundamental. Esos cables, nuestros nervios, no van a pelo. Están recubiertos por una capa protectora que se llama mielina. Su trabajo es exactamente el mismo que el del plástico que aísla un cable eléctrico, proteger la señal y asegurarse de que llega bien. Cuando esa capa de mielina está en perfecto estado, sanota, las señales eléctricas van como un tiro, viajan súper rápido, llegan con total claridad, sin interferencias. El sistema, funciona de maravilla. Pero ¿qué pasa cuando esa funda protectora empieza a estropearse? Pues que las señales ya no viajan igual, se vuelven más lentas, se distorsionan. Es como si hubiera interferencias. A veces incluso ni siquiera llegan a su destino. Y esa distorsión de la señal es precisamente lo que se siente en el cuerpo. Esas sensaciones extrañas no son otra cosa que el resultado de una electricidad que ya no fluye de forma limpia y estable por el cable. Bien, entonces, ¿cómo se produce ese desgaste? Mucha gente se pregunta, ¿y por qué se estropea un nervio? La respuesta no suele ser una sola cosa, ¿eh? Normalmente es una combinación de varios procesos que ocurren a la vez. Por lo general, hay tres culpables principales que suelen ir de la mano: la inflamación crónica, el estrés oxidativo y una mala circulación de la sangre. Vamos a verlos uno a uno, que es muy interesante. Primero, la inflamación. Pero no la de un golpe en la rodilla. Hablamos de una inflamación interna, muy suave pero constante, que se mantiene durante años y años. Con el tiempo, este estado inflamatorio va debilitando poco a poco esa capa de mielina que protege nuestros nervios. Luego tenemos el estrés oxidativo. A ver, el cuerpo produce unas moléculas que se llaman radicales libres. Si hay demasiadas, dañan las células, y los nervios son muy sensibles a esto. Con la edad, nuestra capacidad para mantener a raya estos radicales libres disminuye, y el daño, claro, se va acumulando. Y por último, la circulación. Los nervios son tejidos vivos, necesitan comer, necesitan oxígeno, glucosa, nutrientes, para funcionar y para repararse. Si la circulación en los vasitos sanguíneos más pequeños no es buena, pues a los nervios les llega menos combustible y, lógicamente, se van debilitando. Y ahora viene la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Por qué esto empieza casi siempre en los pies? ¿Por qué no en las manos o en la cara? La respuesta, la verdad es que es pura lógica. Es una cuestión de pura y dura anatomía. Los nervios que van desde la columna hasta los dedos de los pies son, con diferencia, los más largos de todo nuestro cuerpo. Si volvemos a la analogía del cable eléctrico, es fácil de entender. Cuanto más largo es un cable, más recorrido tiene y, por lo tanto, más puntos en los que puede sufrir un desgaste o una avería. Por eso los pies son como nuestro sistema de alerta temprana. Y saber todo esto nos lleva a un punto que es crucial: los errores más típicos que se cometen cuando aparecen estas señales. Errores que, lejos de ayudar, lo que hacen es que el problema vaya a más. Hay principalmente 3 equivocaciones, 3 cosas que se hacen mal y que se repiten una y otra vez ante estas primeras señales de alarma. El primero, ignorarlo y pensar, son cosas de la edad.
El segundo, intentar tapar el síntoma, tomar analgésicos, sin pararse a pensar de dónde viene el problema real. Y el tercero, que quizás el más grave, esperar demasiado. Dejarlo pasar, porque cuando el daño en el nervio avanza mucho, la recuperación se vuelve infinitamente más difícil. Así que, con todo esto llegamos a la reflexión final. Hay que cambiar la perspectiva. Estas sensaciones no son una condena, no, son una señal. Son, de hecho, una llamada a la acción. Lo importante es quedarse con esta idea. No es algo inevitable. Es, en muchísimos casos, el comienzo de lo que se conoce como neuropatía. Y la buena noticia es que, si se detecta a tiempo, el cuerpo tiene una capacidad de recuperación brutal si le damos las condiciones que necesita. Y esto nos deja con una última pregunta que da mucho que pensar. Porque en la mayoría de los casos, los nervios no sufren solo por el paso del tiempo, sufren por culpa de ciertos factores del día a día, factores que repetimos durante años sin ser conscientes. ¿Cuáles son esos culpables silenciosos? A ver, cuando uno piensa en cómo se daña el sistema nervioso, ¿qué se le viene a la cabeza? Seguramente una lesión, un accidente o una enfermedad ya diagnosticada, ¿verdad? Pues la realidad es mucho más sutil. Hoy vamos a explorar cómo ese deterioro puede estar ocurriendo ahora mismo de una forma que ni nos damos cuenta, de manera totalmente silenciosa. Solemos asociar el daño en los nervios con cosas muy concretas, como la diabetes o un golpe fuerte. Y bueno, tienen su lógica, pero la historia no es tan simple. La verdad es que, la mayoría de las veces, el proceso no empieza con un gran evento que lo cambia todo. No. Comienza poco a poco, con esas pequeñas cosas que hacemos todos los días, durante años, y a las que no les damos ninguna importancia. Son esos hábitos, uno detrás de otro, los que van debilitando nuestra red nerviosa sin hacer ruido. Vamos a ver cuál es el primer factor clave. Y el primer culpable en esta investigación es uno que conocemos muy bien en la vida moderna, el exceso de azúcar. Su impacto de verdad va mucho más allá de lo que la gente se imagina. Cuando hay demasiada glucosa en la sangre de forma continua, se activa un proceso llamado glicación. A ver, ¿y qué es esto? Pues para que nos entendamos, es como si el azúcar se volviera pegajoso y empezara a pegarse, literalmente, a las proteínas y grasas del cuerpo. Y claro, esto crea unos compuestos que terminan dañando los tejidos. Imaginémoslo un momento. Es como si una capa fina de caramelo líquido empezara a cubrir todas las fibras nerviosas, que son súper delicadas. Con el paso del tiempo, ese caramelo se endurece, las deja rígidas y al final las estropea. Y ojo, porque este proceso ataca por dos frentes. Por un lado, estropea la mielina, que es como el cableado protector de los nervios. Esto hace que las señales vayan más lentas. Y por otro lado, daña los vasitos sanguíneos que los alimentan, dejándolos, básicamente, sin el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar bien. Y esto no es solo cosa de tener diabetes diagnosticada, que va. Es muy típico en consulta ver a personas que vienen por un ardor raro en los pies, y al investigar, resulta que llevan años con el azúcar un poquito alto, sin saberlo, en un estado de prediabetes. Su cuerpo ya les estaba mandando avisos. Venga, pasemos al segundo factor. Y aquí no hablamos de algo que añadimos de más, sino todo lo contrario, algo que muchas veces falta. Hablamos de las vitaminas del grupo B, que son el combustible esencial para nuestros nervios. Dentro de este grupo hay tres que son, absolutamente cruciales para que todo funcione bien. La B1, la B6 y sobre todo la B12. Podríamos decir que son los pilares que sostienen la salud de nuestro sistema nervioso. Aquí se ve súper claro. Con los niveles correctos de vitaminas B, los nervios tienen energía, reparan su cableado de mielina y se comunican bien. Pero si faltan, pues empiezan los problemas: hormigueos, debilidad, incluso fallos de memoria. Y aquí viene lo interesante. Con el paso de los años, nuestro cuerpo pierde eficacia a la hora de absorber la vitamina B12 de la comida. Esto crea un déficit silencioso que muchas veces se confunde con los achaques de la edad, cuando en realidad es una carencia que tiene solución. Vamos ahora con un factor que casi nadie relaciona con la salud de los nervios, pero que es fundamental: la falta de movimiento. La gran trampa del sedentarismo. La lógica en realidad es muy sencilla. Cuando nos movemos, el corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Una buena circulación significa que el oxígeno y los nutrientes llegan hasta el último rincón, incluyendo esos nervios tan finitos que tenemos en las manos y los pies. Si no hay movimiento, ese suministro se resiente. Y que nadie se asuste, no hace falta correr una maratón. Actividades suaves pero constantes son increíblemente eficaces. Salir a caminar todos los días, nadar un poco o practicar tai chi pueden marcar una diferencia brutal en la nutrición de nuestro sistema nervioso. Muy bien, hablemos ahora de sustancias que vienen de fuera y que pueden afectar a los nervios.
Empecemos por una que está muy normalizada en nuestra cultura, el alcohol. El alcohol, cuando se consume de forma habitual, actúa como un ladrón de nutrientes. En concreto, le encanta robar la vitamina B1. Y claro, sin suficiente B1, los nervios periféricos empiezan a sufrir, lo que puede acabar en algo que se conoce como neuropatía alcohólica. Además del alcohol, también hay que tener en el radar ciertas toxinas del entorno, como los metales pesados. No es cuestión de alarmarse, para nada, pero sí de ser consciente de que una exposición continua, a través del agua, de algunos alimentos o de la contaminación, puede ir sumando. Y claro, aquí llegamos a la frase de siempre. Bueno, pero yo solo me tomo una copita de vino al día, eso no puede ser malo. Y es posible que durante una buena parte de la vida el cuerpo lo gestione sin problemas. El tema es que la tolerancia del cuerpo cambia con el tiempo. A medida que cumplimos años, el hígado y el sistema nervioso se vuelven más sensibles. Lo que antes el cuerpo procesaba sin despeinarse, con los años puede empezar a pesar más. Bueno, hemos analizado los problemas, hemos puesto a los culpables en fila. Pero ahora viene la buena noticia. Si entendemos las causas, podemos actuar. Hablemos de cómo proteger nuestros nervios. La estrategia se resume en estos puntos. Son acciones directas, de sentido común, que atacan la raíz de todo lo que hemos hablado. Controlar el azúcar, comer bien, moverse a diario, vigilar las vitaminas y ser consciente con el alcohol. Al final, este es el mensaje clave. La salud de nuestros nervios no depende de un gesto heroico un día, sino de la suma de esas pequeñas decisiones conscientes que tomamos cada día. Esto es una maratón, no un sprint. Y cuando juntamos todas estas piezas, parece que el puzzle está completo. Sin embargo, hay un último elemento, un detalle final que casi todo el mundo pasa por alto, un culpable que se esconde a plena vista. Algo que podría estar ahora mismo en el botequín de casa, contribuyendo silenciosamente a todo este deterioro. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué podría ser?